desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, bienvenidos a todos. Hermoso domingo, bienvenido a la gente que nos mira a través de Facebook, a través de nuestras plataformas, también los que lo están mirando otro día, porque a lo mejor el domingo no lo miraron, están mirando otro día. Pasa mucho. Nuestras emisiones a veces son mucho más numerosas que la del propio día. Es lo que pasa con las nuevas tecnologías. Igual no nos tenemos que olvidar de que también el boca a boca, en nuestra vida, en nuestro trabajo, el evangelismo personal es el evangelismo personal. Es algo muy importante. No nos podemos quedar nada más. Bueno, sí, pero ya se difunde por internet, la obra de evangelismo está realizada, listo, ya está, no hacemos más nada. No, sino que es una herramienta más. Es una herramienta más y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hoy quiero que sigamos hablando acerca de esta última, creo que digamos la última parte de este sermón que nos llevó 3 domingos y que tiene que ver con el hecho de la impaciencia, el tema de no tener paciencia. Y vimos ahí en Lucas esas letras rojas, 12:50. Lucas 12:50 dice: pero tengo que pasar la prueba de un bautismo. ¿Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla? ¿Cuánta angustia sintió el Señor durante todo el tiempo que tardó? O sea, saber que algo es inminente, saber que algo va a pasar y tener que esperar hasta que pase, es muy difícil, es muy complicado. Es muy, muy complicado. Y vimos cómo el Señor tiene esa capacidad de enseñar paciencia, de enseñar la paciencia. Él es muy didáctico. Y ese es muy didáctico. Él utiliza la historia, utiliza las circunstancias para que nosotros ejercitemos la paciencia. Para que la paciencia ejercite y dé el fruto que debe dar. Esa paciencia que después de paciencia se transforma en longanimidad. Esa palabra, ¿no? Longanimidad. La raíz de longaniza también, ¿saben? La raíz de longaniza. También, longitud. Longaniza, porque ¿qué es la longaniza? Es un coso así, un salame largo, bien largo. Bueno, también viene la misma raíz. Y longanimidad también viene exactamente la misma raíz. Y es la paciencia extendida. Se extiende en el tiempo. Tiene mucho que ver con la resiliencia también. La resiliencia es lo que me ayuda a pasar los momentos duros de la vida. Hay personas que son muy resilientes. En psicología la resiliencia es aquello que hace que algunas personas ante las mismas pruebas tengan una actitud de salir adelante y otras dejen todo se dejen morir. Cuando se pierde la resiliencia, se pierde precisamente eso, se pierde las ganas de vivir, se pierde el sentido de la vida. Como que la vida ya no tiene sentido. Entonces uno se tira y se echa
al abandono, porque dice, bueno, esto no tiene solución. En cambio, el resiliente, aquel que ha practicado no solamente la paciencia, sino que como fruto del Espíritu tiene longanimidad, tiene una resiliencia que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Uno puede entender, esto está muy marcado y está muy bien escrito en el libro de Viktor Frankl, La presencia ignorada de Dios, que él cuenta su propia experiencia en el campo de Auschwitz. Y bueno, él fue el único sobreviviente de toda su familia que salió del campo, y él contaba cómo había gente que iba con la frente en alto a la cámara de gas, y cómo había gente que iba totalmente derrotada y que ni siquiera quería pasar por eso, o cómo soportaron algunos la experiencia de esperar el resultado, porque había que esperar el resultado. ¿Cuál era el resultado? Y a lo mejor la guerra terminaba y los nazis perdían. El tema es que ahí como que no había muy buenas noticias, ahí las noticias las daban de un solo lado. No había TN y C5N, no había las dos cosas. Ahí había una sola campana, no voy a decir cuál, pero había una sola campana nada más. Entonces ellos decían, bueno, los nazis están ganando la guerra, nos vamos a morir todos, nos van a matar a todos, nos van a liquidar. Pero hubo gente que no, hubo gente que estaba esperando, y de eso sale también estas dos visiones que se enmarcan bien cuáles son y cómo la teología ayuda a las personas de fe. Depende cómo uno mire, depende de la teología que uno tenga, cómo mira el mismo evento y le da dos sentidos distintos. Yo no recuerdo si, no quiero decir algo mal porque no me acuerdo si fue Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, o si fue el Papa Juan Pablo II que visitó los campos de Auschwitz. Lo que dijo el Papa es: ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? En cambio, cuando fue Francisco a los campos de Auschwitz hace un par de años, dijo: ¿cómo el hombre puede haber caído tan bajo y puede haber llegado a ser? Y se ve que calculo yo que Francisco habrá leído a Frankl, seguro porque es algo muy difundido entre los teólogos. Y el título ya nos dice todo: la presencia ignorada de Dios. Dios está aún en los momentos en los cuales uno dice: ¿dónde estaba Dios cuando estaba pasando esto? Y uno podría responder en base a lo que dice Viktor Frankl: estaba siendo ignorado. Estaba ahí, pero estaba siendo ignorado. Recuerdo mis clases de alabanza y adoración, ahí cuando iba a los congresos y todo, qué sé yo, y decía, el tema de la presencia de Dios, esa presencia de Dios que hay en la iglesia, cuando uno, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice, ¿no es cierto?, el salmista. Y también es una cosa poética. Pero el tema es que uno dice, ¿pero qué? ¿Dios está en la iglesia solamente? ¿Está cuando uno canta? ¿O está siempre? Bueno, y el tema es que Dios está siempre y que está en todos lados, pero no en todos lados es reconocido. En algunos lados es ignorado. Y ahí es cuando pasan las cosas. Entonces, hablamos de cómo uno tiene que extender esa paciencia y tiene que afrontar los problemas de la vida, esos
grandes problemas de la vida y tiene que esperar a veces que se solucionen. Algún día se van a solucionar. Dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero el tema es que esperar los desenlaces, esperar los procesos y esperar incluso hasta con cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Siempre hay un lugar para estar peor y siempre hay un lugar para estar un poquito mejor. Siempre. Las cosas pueden mejorar o pueden empeorar. Lo que tenemos que entender es que Dios está, aunque esté siendo ignorado, aunque a mí no me parezca, aunque yo no crea que Él está ahí, está. Y por eso esa diferencia que hay en Abraham, ¿no es cierto? Porque dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué? ¿Abraham era el único que creía? No. En el pueblo de Abraham, en la familia de Abraham, seguramente todos creían en ese Dios, en Yahvé. Por más que no tuviera el nombre todavía ni nada. Pero en ese Dios por el que él salió a un lugar desconocido. Pero la diferencia es que Abraham le creyó a Dios. Los otros creían en Dios, pero no sabían si Dios iba a actuar o no iba a actuar. En cambio, Abraham lo que tenía era confianza. Confiaba en Dios y que Dios iba a hacer algo, sin saber qué es lo que iba a hacer. Sin saber, porque Dios no te dice, es muy raro eso de que Dios me dijo, ¿no? El famoso Dios me dijo, o Dios no le anda dando muchos planes a las personas, ¿no es cierto? No, mirá, porque todos nos agarramos de eso que dice, encubriré mis planes de mi siervo Abraham. Sí, bueno, mirá, los planes lo que Dios le dijo a Abraham, la verdad que era como, te va a pasar algo bueno, algo así, bueno, pero ¿qué me va a pasar? Vas a tener hijos como todos. Sí, pará que me estoy por morir ya. ¿Y cómo hago para llegar? No, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ah, qué certero que es Dios para decir las cosas, ¿no? Entonces, uno sale a la nada. Uno sale a un futuro que Dios en su momento, como veíamos la semana pasada, la persona indicada, en el tiempo indicado, en el lugar indicado y con la actitud correcta. Porque uno puede tener toda esa conjugación y no puede tener la actitud correcta, es decir, más sí. Pero cuando uno cree, uno puede ver. Acá hay una canción de Marcos Vidal que dice, no es por vista, es por fe. ¿No es cierto? No es por vista. Es por fe. Es por fe. Es creerle a Dios. Es creerle que Él va a hacer algo. Y no es la visualización. No confundamos la estupidez del pensamiento mágico. Porque existe lo que se llama pensamiento mágico. Bien de sobrecito de azúcar. ¿No es cierto? Donde uno dice, bueno, si vos ves las cosas, si vos las visualizás, acuérdense los más viejos, cuarta dimensión de Yogi Cho, ¿no es cierto? La fe en la cuarta dimensión. O sea, orar específicamente por lo que yo quería para visualizar. Para poder visualizar había que escribir la visión, había que escribir la lista y había que ser específicos con Dios. O sea, mirá a Dios, yo necesito una bicicleta, pero quiero que sea una bicicleta rodado 26 con 18 cambios, color roja, con un timbrecito y con... Ese es el pensamiento mágico. Y ese pensamiento mágico, ¿por qué funciona en el hombre? ¿Por qué funciona como para darle fe al hombre?
porque es algo intrínseco en el hombre. Ese pensamiento mágico está en las pinturas rupestres. O sea, no sé qué serían en esa época, Australopithecus, qué sé yo, no sé, pero los neandertales de esa época dibujaban las pinturas rupestres, dibujaban los animales y se dibujaban cazando. Pero no era solamente para mostrar eso, sino que había un pensamiento mágico de que como ellos lo dibujaban, eso se iba a concretar. Y ese es el pensamiento mágico. Vos pensás, pienso para obtener un cambio. Miren, se me ocurren un montón de frases y de títulos de libros que hay por montones. ¿No es cierto? Piense para obtener un cambio, el libro de John Maxwell, por ejemplo. Esta boca mía de Joyce Meyer, que dice, lo que vos decís con la boca lo decretás, entonces se transforma en realidad. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno a veces habla negativamente, cuando dice, bueno, pero esto ya me tiene podrido todo, es como que está tirando mala onda, entonces las cosas no se concretan, porque uno está hablando mal. Bueno, si fuera tan difícil como eso, la verdad que no sé para qué queremos a Dios. Si fuera tan fácil como cambiar nuestras palabras, que las realidades se cambian porque cambiamos palabras, bueno. Claro, tendríamos que decretar algún aumento de sueldo, alguna cosa de eso. Bueno, no votemos más, presidente, decretémoslo con nuestra boca y listo. Claro, no elijamos más cambiar realidades. No trabajemos más. Yo decreto que bajo 5 kilos en este mismo acto. Ya está. Y sale acá un chorro de grasa, casi. No es tan fácil como eso, no es tan fácil. Hay que creerle a Dios, hay que tener una confianza, hay que caminar, hay que esperar el proceso, hay que dejar que Dios me enseñe, porque a lo mejor mi sufrimiento tiene un sentido pedagógico, tiene un sentido en el cual yo estoy aprendiendo algo. Y a lo mejor como dice Pedro, esta leve tribulación momentánea es lo que me ejercita el músculo de la fe para afrontar un momento que es aún peor, que no es una leve tribulación momentánea, que puede ser algo peor todavía. Entonces yo recuerdo hace años un pastor, veníamos en el auto contando, un pastor grande, pastor de muchos años. Él enviudó, se volvió a casar y bueno, él enviudó y la esposa murió de cáncer, de un cáncer, ¿no? Y a su nueva esposa le dio cáncer también. Y entonces, me acuerdo que veníamos y medio entre llantos ya, ¿no? Y esa cosa me dijo, no puede ser que me esté pasando 2 veces la misma cosa. Dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y yo le dije, porque en aquel momento Dios te consoló. Y hoy vos podés consolar a otro. Y porque en aquella vez no se dieron las cosas como a lo mejor uno pensaba que se deberían dar en los hombres y las mujeres de Dios, ¿no? Uno no piensa que uno tiene un cáncer, se tendría que sanar. No tendría no tendría que tener no tendrían que darse esos desenlaces fatales. Uno dice, ¿cómo? Mira, un hombre de Dios le agarró un cáncer, una mujer de Dios le agarró un cáncer, se murió. Digo, pero a lo mejor ese sufrimiento, esa paciencia que tuviste, eso que te pasó, te sirve ahora para poder afrontar algo y para poder acompañar a tu nueva esposa, a esta esposa que está sufriendo lo mismo, la puedas acompañar.
y esas cosas del espíritu, ¿no? Me voy a andar haciendo cargo de que, uy, mirá qué sabio que era Sergio, que le decía eso. Pero él después me lo dijo, me cambió la visión de lo que me había pasado y me cambió la visión de lo que estaba viviendo. Le cambió como que le dio un nuevo aire. Y gracias a Dios, bueno, después pasó todo, se atravesó todo eso y su esposa no murió y se curó y está en remisión hace muchos años ya. Pero miren, fíjense lo que es la resiliencia y por qué a veces atravesar los procesos con paciencia, no siendo impaciente, no mandando todo al demonio ni nada, cómo nos sirve para darle musculación a la fe, darle fuerza a la fe para poder afrontar a lo mejor algo que viene y que va a ser, porque les digo, fue bastante complicado el proceso que pasó, el segundo proceso. Fueron muchos años. Fueron muchos años de una operación, de quimioterapia, de radiación, de una cosa, de otra, de una atrás de otra, y fueron muchos años. Pero si uno no espera los procesos, y dice, más sí, bueno, me pasó lo mismo, y se tira ahí, ¿y quién levanta a la persona que estaba ahí al lado? Si Dios te está dando fuerza, es para que vos ayudes a otra persona. Entonces, vimos en los sermones anteriores, lo que vimos muy claro es cómo el problema no había sido de dónde había venido la ayuda, o a dónde fue a pedir ayuda a Israel, sino que no había esperado el tiempo de Dios y no había esperado que Dios le diga, bueno, anda a pedirle al faraón ayuda. Que ya lo había hecho en otras cosas, ya lo vimos. Si alguno no se lo acuerda, mire de vuelta la prédica o escúchela otra vez. Pero él les dijo, el problema acá no es de dónde vino la ayuda. El problema es que no me esperaron. Hicieron lo que quisieron y se tomaron, bueno, ustedes dijeron más sí, vamos para allá. O sea, hicieron el más sí. El más sí. Vamos a darle para adelante. O sea, el arca era un arma, sí, era prácticamente un arma. Y entonces iban a todas las batallas con el arca, pero cuando el Señor te decía, cuando vos te ibas a una batalla y el Señor te decía, dejá el arca acá porque mi presencia no está en el arca. Mi presencia en verdad es inmanente y yo estoy donde soy reconocido. Entonces, si el pueblo me reconoce, yo voy a estar ahí en medio de... Y ellos van con el arca, le robaron el arca. Es como cuando uno abre la Biblia en la casa para que no le roben en el Salmo 91. Claro, que entran, te chorean hasta la Biblia. La presencia no está en la Biblia, no. Esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios cuando yo la leo, la interpreto, la creo y la pongo en práctica. Si no, es un libro. Y es un libro, no tiene ninguna cosa. Por eso hay que desacralizar la Biblia, desacralizarla. Esto no es algo que usted no pueda arrancar una hoja, no es algo que usted no pueda marcar y ponerla acá y anotar cosas. No anote, por una cuestión de practicidad, no anote la lista de las compras de la Biblia. Pero lo que a uno le parece, lo que uno interpreta, preguntas, respuestas, cosas que le pasó, esto me pasó tal fecha, esto me pasó tal otra, y ese momento yo leí. Entonces, bueno, uno la desacraliza. Y dice que el estado de tu Biblia, es directamente, inversamente proporcional al estado de tu vida. Si tu Biblia está nuevita, tu vida está destruida.
Si tu Biblia está con manchones, con marcas, con esto, con el otro, porque vos la llevás y le das y practicás ahí, tu vida seguramente va a estar mejor. Eso no quiere decir que sea croto y ande con la Biblia siempre destruida. Algo que pueda leer, ¿no? Hay algunos que siguen con la Biblia hace 200 años, está destruida la Biblia. Me dice, no, porque yo ya tengo todo anotado todo lo que me pasó en mi vida. Bueno, sí, es hora que te pasen cosas nuevas. ¿Sí? Si uno, claro, lo que pasa es que uno tiene como un orgullo de que ya la Biblia ya la marcó mucho. Entonces, uno tiene como ese orgullo, ahí, mirá cómo está marcada. Bueno, la cosa es agarrar una Biblia nueva y que dentro de un par de años esté de vuelta a la misma. Y uno va cambiando la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasó, no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo deberíamos actuar delante de Dios cuando nos pasan estas cosas y cómo podríamos tener paciencia? Debemos predicarle a nuestra propia alma, a nuestra propia vida. Nos debemos predicar. Debemos predicar por medio de la palabra de Dios. Isaías 49:23, los que me esperan no serán avergonzados. Creo que la semana pasada no. Isaías 64:4, ningún ojo ha visto un Dios fuera de ti, que trabaja para los que esperan en Él. Ningún ojo, nadie ha visto un Dios que se preocupe por los problemas de las personas. De eso se trata. Fíjense lo que dice acá, ¿no? Que trabaje, que se meta en el medio. Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las matemáticas raras de Dios, ¿no? Dios le da fuerzas, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y después de cero, tenemos que luchar contra la incredulidad de esta impaciencia y usando esas promesas de Dios, esas promesas tan marcadas en nuestra vida, y no frustrarse porque las cosas no salen. A veces no salen como queremos. A veces las cosas son, como yo digo siempre es una frase horrible. Yo digo siempre quiere decir que nunca cambio, entonces. Pero bueno, la vida es difícil, la vida es complicada, la vida está llena de circunstancias, está llena de cosas que están fuera de nuestro alcance, que no son precisamente cosas que uno pueda andar decretando, declarando o haciendo ese tipo de cosas. En el versículo 5 dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana, ya más que la ayuda externa, más que a esta alianza que había hecho con Egipto, espero en el Señor, más que a todo eso, más que a los centinelas, la mañana. Lo espera. Fíjense lo que dice el versículo 6, porque es muy interesante. Dice, más que los centinelas de la mañana. Vieron que los centinelas están aguardando toda la noche, esperan que salga la luz para poder descansar, porque tienen que estar atentos, ¿no es cierto? Ahí en esa época no es que vamos al reflector. Ahí te venían y se te escabullían en el medio de la noche. Dice, espero en el Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana, como esperan los centinelas de la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Y acá aparece esa palabra tan importante para nuestra vida que es redención. Del nos va a redimir. La redención venía del familiar más cercano que tenía uno
uno había sido tomado por esclavo, le habían sacado las tierras, entonces estaba trabajando para otro, y su casa se había tornado en casa de esclavitud. ¿Y qué había pasado? ¿Qué pasaba cuando venía su familiar más cercano? Lo podía comprar, podía volver a comprar su libertad. Él lo podía redimir. Y ese era el Redentor, era el Goel. En hebreo la palabra es Goel. El Goel era ese que te podía redimir, que te podía sacar de la esclavitud de vuelta y que te podía volver a poner en tu lugar, te podía volver a dar aquello que tenía. Porque Dios había puesto esa ley que, porque ahora, por ejemplo, qué sé yo, el banco se te queda con la casa, el banco. Entonces viene alguien y dice, bueno, mira, yo soy el hermano de Sergio, y quiero pagar la deuda de la casa. Ah, no, pero ahora el banco no la quiere vender. Bueno, eso no se podía hacer. O, bueno, está bien, querés pagar, vale 3 veces más. No se podía. Si venía el Goel, si venía el Redentor, había que darle al precio normal. Y había que vendérsela de vuelta, porque estaba dentro de las leyes de Dios. Las leyes de la redención. Y acá el salmista habla de eso, dice acá en el Salmo 130, en el versículo 7, dice, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Y el versículo 8 dice, Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Él mismo. Los pecados esclavizan, y eso es una realidad. Aquel que peca, aquel que está entregado al pecado, es esclavo de él. Pero Dios liberta. Pero Dios liberta del pecado. Hoy cantamos en libertad, ¿no es cierto? Las cadenas de la muerte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay que atravesar los procesos, esperar, porque en el Señor hay amor. Dios es amor. Dios nos ama y Dios nos redime. Y esa es una realidad. Y eso es nuestra esperanza, de que Él al final de los tiempos, en poco tiempo, en mucho tiempo, como nosotros lo creamos, como nosotros no lo creamos, a lo mejor de una manera que a nosotros nos parece que es poco, o de una manera que sobrepasa nuestras expectativas, Dios va a hacer exactamente lo mejor para nosotros, porque Él nos va a redimir, nos va a sacar mejores. Y tenemos que salir mejores de los problemas que atravesamos. Porque si no, el sufrimiento no tiene sentido. Si el sufrimiento no te saca algo bueno, no tiene sentido. Sufrir por sufrir, nada no tiene. Uno tiene que sufrir para poder consolar a otros. Uno tiene que sufrir para estar más entero. Uno tiene que sufrir para poder apreciar mucho mejor las cosas pequeñas y buenas de la vida, que son las que verdaderamente le dan sentido a la vida. Amén. Vamos a orar.